Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Vengo esta mañana para traerles un mensaje cortito. Ahora sí voy a hacer un mensaje cortito, no voy a mostrar vistas esta mañana. Voy a hablarles directamente, mensaje que el Señor me dio a hablar esta mañana, porque yo pensaba hablar de otro asunto, ¿verdad? Mostrar slides y todo como siempre, pero esta mañana hablando con una amiguita de infancia, dejándole un mensajito, el Señor me impulsó a explicarle todo acerca del Santo Sábado. Y este mensaje vino y se hizo completo. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Vamos a llamarle la santidad del sábado o la santidad de la ley de Dios. ¿Por qué es que el sábado debe considerarse santo? Nosotros siempre vemos y escuchamos y leemos y hemos dicho, es santo porque Dios lo apartó y lo santificó porque en él descansó. Y yo quiero extender este mensaje que el Señor me ha mostrado en su palabra. El Señor me ha abierto los ojos a través del estudio de su palabra, a través de el Espíritu de Profecía, porque leer todo un año de la Review and Herald ha sido de tremenda bendición para mí. Y yo quiero compartirles porque, mis hermanos, es algo glorioso. Así que empezamos, ¿verdad? Antes de empezar nuestro tema acerca de la ley de Dios y del sábado, yo quiero hablarles acerca del velo. Quiero darles una razón. Quiero mostrarles en la Escritura. Quiero decirles por qué es que lo estoy haciendo, por qué es que decidí hacerlo. Recibí una crítica bastante dura, que porque como adventista debo estar en la libertad que el Señor me ha dado. Entonces yo me pregunté, ¿cuál libertad, verdad? ¿Cuál libertad es la que nos ha dado? ¿Nos ha dado el Señor libertad de sus estatutos y sus ordenanzas? ¿Nos ha dado el Señor libertad acerca de lo que dice incluso Pablo en el Nuevo Testamento? Entonces yo solo voy a mostrarles un poquito y decirles la razón por la cual yo lo uso. Empecé a usarlo y quiero seguir usándolo. ¿Sí? Y ustedes van a entender. Es en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla, y recuerden que estoy traduciendo, ¿ok? Si hay alguna palabrita es porque estoy traduciendo. Pablo está hablando a los corintios, dice, ahora los alabo porque ustedes han recordado todo lo que les he dicho y observan las tradiciones así como exactamente como yo se las pasé a ustedes. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la cabeza de cada hombre es el Mesías y la cabeza de una mujer es su esposo. Y la cabeza del Mesías, de Cristo, es Dios. Cada hombre que ora o profetiza usando algo sobre su cabeza, trae vergüenza a su cabeza. Pero cada mujer quien ora o profetiza con su cabeza sin velo, trae vergüenza a su cabeza. No hay diferencia entre ella y una mujer que se ha rapado su cabeza. Porque si una mujer no tiene velo, déjele entonces quitarse todo su pelo, cortarse el pelo, ¿verdad? Raparse. Pero si le es vergonzoso a la mujer usar el pelo rapado, muy cortito, ¿verdad? Rapado. Entonces, que se ponga su velo. Porque un hombre no debe tener su cabeza con velo, porque él es la imagen de la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del varón. ¿Por
porque el hombre no fue porque el hombre no fue hecho de la mujer, pero la mujer del hombre. Indeed, el hombre no fue creado por causa de la mujer, pero la mujer por causa del varón. La razón, pero fíjense bien, hasta aquí vemos que el usar el velo es en realidad una señal de la autoridad del varón sobre la mujer. Es una señal de que la mujer ha sido tomada de la costilla del varón, ¿verdad? De que el varón es nuestra cabeza. Y el varón está bajo la cabeza de Cristo, de manera que estamos en Cristo. Es una simbología muy bonita. Pero fíjense, la razón que una mujer debería mostrar al cubrirse su cabeza es que ella está bajo la autoridad, y que ella está bajo la autoridad tiene que ver con los ángeles. Esto es lo que dijo Pablo en el versículo 10. La razón, the reason a woman should show by veiling her head that she is under authority has to do with the angels. La razón una mujer mostraría cubriéndose con su velo su cabeza que ella está bajo autoridad tiene que ver con los ángeles. Eso es todo lo que dice Pablo, que tiene que ver con los ángeles. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Sin embargo, en unión con el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer fue hecha del hombre, también el hombre es ahora nacido a través de la mujer. Pero todo procede de Dios. Decidan por ustedes. ¿Es apropiado para una mujer orar a Dios cuando tiene la cabeza descubierta, sin velo? No, la propia naturaleza nos enseña que un hombre que usa su cabello largo se degrada a sí mismo, pero una mujer que usa su pelo largo hermosea más su apariencia porque su pelo le ha sido dado como una cubierta. However, de todas formas, si alguno quiere arguir acerca de esto o discutir acerca de esto, el hecho permanece que no tenemos tal costumbre, no en las iglesias, en las comunidades mesiánicas del Señor, no en las iglesias del Señor, ¿verdad? Bueno, el velo es una señal de la autoridad del varón sobre la mujer. Pero Pablo está diciendo que tiene que ver con los ángeles. ¿Por qué es que el ponernos el velo para enseñar tiene que ver con los ángeles? Miren, hace un tiempo escuché del pastor Gates un testimonio de una hermana, que es una hermana muy consagrada. Y esta hermana había estado orando y orando y orando, Señor, yo quiero saber cómo se alaba en el cielo, yo quiero conocer la música del cielo, cómo se alaba en el cielo. Y este era el deseo mayor de la mujer, y le había pedido al Señor, estaba orando, ¿verdad? Y el Señor le concedió, y entonces ella llegó a su casa después de la iglesia, de venir de adorar, y entró a la casa, y tal vez yo me olvide de algún detallito. Bear with me, por favor, que tal vez yo voy a relatarles esto como lo recuerdo exacto, pero tal vez se falte algún detalle y ustedes lo conozcan mejor, pero tengan en cuenta que estoy dando el principio.
Entonces la hermana entró a su casa y así entrando vio a dos personajes, dos ángeles. Ah, y en la televisión se puso así como por una pantalla, no recuerdo exactas las palabras, pero decía algo como adoración en el cielo, como se adora en el cielo, ¿verdad? En las palabras que estaban escritas. Y entonces se escuchó la música y ella se postró inmediatamente, bajó sus ojos, su rostro, ¿verdad? Y se postró porque los ángeles estaban postrados. Y entonces se escuchó la música celestial. Y ella quería conocer la música divina, la música del cielo. Así que se escuchó la música y ella estuvo escuchando la música celestial mientras ella estaba allí postrada con los ángeles que estaban postrados también con sus rostros abajo, con sus rostros en reverencia a Dios. Mis hermanos, en este último tiempo he tenido tal evidencia, tal seguridad de la presencia de los ángeles de Dios con nosotros. El pueblo generalmente ignora la presencia de los ángeles, de los santos ángeles de Dios. Y yo no creo que esta hermana tenía un velo, yo no lo sé, pero el apóstol dice, tiene que ver con los ángeles, respeto. Y esto me lleva a la visión que Daisy Escalante vio. Daisy Escalante vio yo les conté esto, ¿verdad? Ya, de que cuando, sin hacer larga la vida, todo, sin relatarle todo, cuando ella estaba hablando, le fue dicho que hablara a las personas que querían saber del sábado. Así de que ella se paró en el púlpito en la visión y empezó a hablar. Pero entonces cuando el ángel hizo su aparición, todos se cubrieron, ¿verdad? Todos se cubrieron. Las mujeres se cubrían la cabeza con el himnario y los hombres se cubrían solo la barba, solo la cara. Y el ángel les dijo estas palabras: si mi presencia os causa esa reverencia, ¿cuánto más es la presencia del Señor? Es porque ellos vieron la presencia gloriosa y la luz y la gloria de los ángeles es grande. Está velada por nuestro beneficio, en realidad, para que no, ¿verdad? Ellos velan su gloria para estar con nosotros. Y nosotros vamos como no saber, como ignorantes, sin saber que santos ángeles están con nosotros. Y uno vive, y le digo por mí, porque uno vive como si no hubiera nadie alrededor, ¿verdad? Yo he aprendido ahora que en realidad nosotros debemos conducirnos cada momento de nuestras vidas como estamos, porque estamos en la presencia de los ángeles. El ángel del Señor está con nosotros. ¿Quién le lleva su registro? ¿Quién sabe de cada palabra, cada pensamiento que usted ha tenido? Su ángel. De manera que cuando nosotros vamos a adorar al Señor, nosotros sabemos, porque el Espíritu de Profecía nos ha explicado, ¿verdad? Y nosotros sabemos por la Escritura también de que los ángeles están presentes. Cuando cantamos alabanzas al Señor, los ángeles cantan con nosotros. De manera que el velo tiene que ver con reverencia al ser que el Señor envió para estar con nosotros, para adorar a Dios y para hablar de su palabra, porque es el ángel que está con nosotros el que nos viene a comunicar la palabra del Señor. Es el Espíritu, el ángel Espíritu, porque ellos son espíritu en su naturaleza.
el que viene aquí a enseñarnos la palabra. Es el que ilumina los versículos cuando usted los está leyendo. Es el enviado del Señor y su gloria es grande. Y no es porque le vamos a rendir adoración a los ángeles. Ellos no lo permitirían ni cuando. Pero es porque nosotros así mostramos reverencia, porque Él viene en el nombre de nuestro Señor. Él viene en el nombre de Jesucristo. El ángel que está con ustedes, el que el Señor Jesucristo ha enviado para ayudarle a ver la verdad. Es diferente al Espíritu del Padre que habita en usted, que es la naturaleza del Padre instalada en usted, que le fue dada en el bautismo. En el bautismo con el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo, como dice Pedro. El Espíritu del Señor viene sobre nosotros y está, Jesucristo dijo, porque está en vosotros y está con vosotros y estará en vosotros. Porque es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros ahora. Es su carácter, su naturaleza está luchando con nuestra naturaleza pecadora adentro. Vamos a ver un poco de esto ahora. Pero nuestra reverencia. Yo pensaba que tal vez no debía hablar esto antes de dar un tema tan santo como voy a darlo ahora. Pero ya veo que sí debía, porque el Señor me dio palabras que yo no tenía. Así pues, mis hermanos, es en reverencia al ser celestial que está conmigo ahora para poder hablarles palabra del Señor, que uso mi velo. Y yo misma ahora, hoy vine a comprender más por qué es que debo usar el velo al predicar palabra del Señor. Porque estoy pisando terreno santo. Porque no estoy hablando en mi libertad. Estoy hablando bajo la autoridad de Dios, de su palabra. Y yo debo someterme a la autoridad de su palabra. Si todos hiciéramos esto, si hubiésemos comprendido esto, cuán diferente sería el poder cerrar los ojos aún, así dice el Señor. Así, ya les expliqué, ahora sí, y el Señor nos ha elaborado, nos ha hablado en esto. Ahora yo quiero hablarles acerca de la santidad del sábado y la santidad de la ley de Dios. Nosotros conocemos, ¿verdad? Éxodo 28, el santo sábado nos es dado ahí. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días harás toda tu obra y el 7º día es reposo para Yahweh tu Dios, Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y descansó el 7º día y por tanto Yahweh bendijo el 7º día y lo santificó. Esta es la verdad del sábado, de la creación. El sábado es una conmemoración de la creación, de la creación, pero más bien del creador de la creación. Es una conmemoración del poder creador de Dios, de que Él es el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra por medio de su Hijo amado. En el Apocalipsis 4 nos da y 5 nos da la visión clara de cómo es que fue todo. Porque los ángeles lo adoran, los ancianos, los 24 ancianos le adoran y ellos dicen, porque por tu voluntad, adoran a Dios diciéndole, porque por tu voluntad fueron creados todas las cosas, ¿verdad? Y nuestro Mesías, dice Hebreos, que extendió los cielos, de manera que el Padre y su Hijo estaban juntos.
Saben que yo he aprendido, y esta es una figura que les voy a dejar en su memoria, porque ha sido de gran utilidad para mí. Más que nada es una visión preciosa en cuanto a la presencia del Padre en su Hijo. Esta verdad sagrada que el pueblo de Dios tiene que abrazar antes de entrar a la prueba. Y por eso tengo tanto apuro en predicar todas estas verdades. Porque sin esta verdad, sin la cubierta que trae el creer y el aceptar y el abrazar y el aferrarse a esta verdad, no podríamos pasar la prueba. No podríamos. Daisy Escalante tuvo una visión. Y yo solo recuerdo ahorita el pedacito que les voy a decir, ¿verdad? Ella vio como un río se llevó todo, se llevó como una tormenta, vino el río, se llevó una amplia corriente, corrió con toda suerte de casas y todo se iba en el río, ¿verdad? Y había iba una persona arrastrándose, todos iban agarrados a sus pertenencias, ¿verdad? Y no querían soltarlas, así que entonces el río arrastró con todo y todos abrazados de sus casas, sus muebles, sus carros, todos se fueron al río y se ahogaban, ¿verdad? Pero iba una allí que dice que pidió ayuda, ayúdame. Entonces Daisy se lanzó al agua para agarrarla, ¿verdad? Y entonces juntas, porque era una mujer, juntas alcanzaron a agarrarse de una roca. Y Daisy dice, el brazo de la roca nos sostuvo y no es literal, pero esto es lo que quiere decir, que la roca tenía un brazo y el brazo allí nos escondió y nos sostuvo. Y entonces pudimos salir, y digo pudimos porque yo me veo en esa mujer ahí, ¿verdad? Salimos y entonces estábamos alabando al Señor, ¿verdad? Mis hermanos, esta es la ilustración más gloriosa acerca, una ilustración no más, ¿verdad? Pero es una ilustración gloriosa del Padre en su Hijo. Jesucristo, Yeshua es el brazo de Dios alcanzándonos para salvarnos. Y esto es algo maravilloso. Ustedes han escuchado no todas, pero bastante, más que bastante evidencia en todos mis temas anteriores que el Señor nos ha dado acerca de este tema, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:19, Colosenses 2, 8 y 9, corporalmente. La plenitud de Dios corporalmente en su Hijo. Y corporalmente porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y hemos estudiado esto, así que mantengan esto en mente. Lo traigo como un background. Yo les dije que estaba estudiando todo este año de la Review and Herald. Me hice mi librito aquí, ¿verdad? Para que me sea fácil y no pierda. De manera que tengo todo rayado y todo con anotaciones. Porque mis hermanos, yo di el mensaje pasado y por el título yo pienso que no lo han visto. Y ustedes tienen que ver el no dejarse influenciar porque, está hablando contra la Trinidad, yo no la veo. Mis hermanos, no es así, no. El tema anterior es aclarando los tres dignatarios celestiales. Así que no se pierdan de esa bendición. Elena de White dice en la Review and Herald de 1890, Cristo reveló al Padre. Y luego dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Está citando a Juan, ¿verdad? Y contemplamos su gloria, la gloria como el único
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino al mundo para revelar el carácter del Padre y para redimir a la raza caída. El Redentor del mundo era igual con Dios. Fíjense, su autoridad era como la autoridad de Dios. Él declaró que, fíjense bien esta declaración, mis hermanos, porque no solo hemos visto al deseo de todas las gentes, la historia de la redención, ahora vemos esto y, mis hermanos, no debiera quedar una duda. La sierva del Señor conocía la verdad del Señor y la predicó, pero los dirigentes, los de arriba, es los que hicieron todo lo que quisieron. Y yo puedo mostrarles aquí que ella hablaba de estos que no recibieron la justificación por la fe de 1888. Y es que la justificación por la fe es precisamente el mensaje de Cristo y su Padre. Este es el mensaje. Bueno, dice, el Redentor del mundo era igual con Dios, era igual con Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Él declaró que Él no tenía existencia separada de el Padre. Jesucristo declaró que Él no tenía existencia separada del Padre. Y esto es lo que hemos tratado de enseñar y de hacerles ver en la Escritura, que Él y su Padre son uno. La autoridad por la cual Él habló hizo los milagros fue expresamente suya, de Cristo. Con todo, Él nos asegura que Él y su Padre son uno. Mis hermanos, esta declaración es poderosa. Es poderosa porque antes yo les mostré cómo ella creía en que Dios y Jesucristo son uno desde la eternidad, desde siempre. Son uno, el Hijo, el Padre y el Hijo. Juan nos dio testimonio de Jesucristo y apuntó a todo el hombre hacia Él, hacia el prometido Mesías. Cuando él contempló a Jesús delante de él, declaró, "Behold the Lamb of God." Mirad al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del cual yo dije, después de mí viene un hombre, el cual es preferido antes de mí, porque él era antes de mí. Y de su gracia y de su español lo han traducido su gracia y por eso vino rápido, pero dice de su fullness, de su completo, de su si se pudiera decir completitud, pero de todo lo que es, de todo lo que es Él, de todo lo que es Cristo, hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. No hay hombre que haya visto a Dios a ningún momento, en ningún tiempo. El unigénito Hijo de Dios, que está en el bosom, en el regazo del Padre, Él le ha declarado. Y nosotros vemos aquí que Elena de White no está diciendo que Jesucristo es otro Dios.
Está diciendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él estaba con el Padre desde el principio, que eran uno con el Padre y que nadie ha visto a Dios sino solamente Jesucristo, sino solamente el Mesías. Él es el que ha visto a Dios. Y esta palabra hablada, Elena de White en El deseo de todas las gentes dice que Jesucristo es la palabra hecha persona del Señor. Y esto nos va a traer a comprender la ley de Dios y la santidad de la ley y la santidad del sábado. Como legislador, Jesús ejecuta la autoridad de Dios. Ejecutó la autoridad de Dios. Sus mandamientos y decisiones eran soportados por el soberano del trono eterno. ¿Se fijan quién es el soberano del trono eterno? Dios, el Padre. La gloria del Padre fue revelada en su Hijo. Cristo hizo manifiesto el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente conectado con Dios, tan completamente abrazado en su círculo de luz, fíjense bien, en su círculo de luz, que aquel que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Su voz era la voz de Dios. Marcos, en la oración de Jesús antes de su crucifixión, dice: y ahora, oh Padre, glorifícame tú con tu propia, with thy own self, con tu propia persona. Fíjense bien lo que dice. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú con tu propia persona, con la gloria la cual tuve contigo antes que el mundo fuera. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. La verdad de Cristo y del Padre debe entenderse espiritualmente. La mente carnal no la va a recibir. Solo la mente espiritual que por la gracia de Dios, cuando dice: yo quiero entender, Señor, dame que pueda entender. Entonces, cuando el corazón no es rebelde, el Señor le abre su palabra y alumbra el entendimiento. Glorifícame tú con tu propia persona, con la gloria la cual tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Cómo era la unión del Padre con su Hijo antes que el mundo fuera? Nadie estuvo ahí, solamente el Padre y su Hijo, porque Él es el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1. Él es el primer hijo de nuestro Padre. Y esta unidad del Padre con su Hijo es de ellos, es del Padre con su Hijo. A nosotros nos toca percibir la gloria y entender que el Padre estaba con su Hijo y en su Hijo. Por eso es que la roca, que significa Dios, y el brazo en el cual se ampararon estas dos mujeres de la corriente del mundo que se lleva todo, del enemigo y de la desgracia que viene sobre el mundo, que va a arrasar con todo, con todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero el brazo de Jesucristo es el que abraza a aquellos que van a ser salvos, que serán salvos. El brazo de Dios es Jesucristo. Usted no puede separar el brazo de un cuerpo. ¿Puede? No puede. Jesucristo está tan unido al Padre como el brazo de esa roca. Ese es el mensaje de esa visión. Y este es el mensaje de Elena de White también.
Y otra vez él dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ningún hombre conoció al Hijo, pero el Padre. Fíjense bien, nadie conoció al Hijo más que el Padre. Tampoco ningún hombre al Padre conoce al Padre salvo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense bien. Solamente entenderán los entendidos, dice Daniel. Y aquí está diciendo quiénes son los entendidos, porque dice que aquellos que entenderán esta verdad son aquellos a quien Jesucristo se los quiere revelar. Y Jesucristo y nuestro Padre, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no hace acepción de personas. No dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tiene que ver con el corazón de cada uno. Si nuestro corazón está circuncidado, si nuestro corazón está muerto a nosotros mismos y vivo para Dios, entonces nos aclara, porque entonces ya no hay nada de yo en nosotros, sino que todo es lo que tú digas, Señor. Lo que tu palabra dice, eso es verdad. Y no le voy a buscar vueltas. Así que esto dice, aquel que me ha visto al Padre. Es la final. He that has seen me has seen the Father. Aquel que me ha visto al Padre. Review and Herald, enero 7 de 1890, parte 1 y 2, les acabo de leer. Y solo hasta aquí voy a leerles un poquito, porque es demasiado. Poco a poco les voy a ir trayendo de esto. Cristo fue juzgado erróneamente por los judíos, porque él no se mantenía hablando constantemente de la ley, así como fue escrita en las tablas de piedra. Y yo le hablo al pueblo, fíjense bien. Los judíos se mantenían constantemente hablando de la ley de Dios, así como está escrita en las tablas de piedra. Esto es lo mismo que está haciendo el pueblo adventista ahora. Vean cualquier media y ustedes van a ver la ley de Dios, porque esto descansó, Éxodo 20 y todos los argumentos para soportar la ley de Dios. No que no que no sea verdad, nunca. No, todo esto es verdad. Pero están exaltando la ley de Dios en la manera en que los judíos la hacían. La ley escrita en las tablas de piedra. Él invita al hombre a aprender. Jesucristo invitaba a los hombres a aprender de él, porque él era la viva representación de la ley de Dios. Él era el único en vestido humano que podía estar entre una nación de testigos y mirando alrededor podía decir, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Mis hermanos, yo me paro y puedo decir, ¿quién me convence de pecado? Y yo mejor ni lo diría, porque yo he sido una pecadora, porque mi vida anterior fue pecadora. Yo no tengo nada de qué sentirme orgullosa delante de Dios, pero Él sí podía, nuestro Yeshua podía decir, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Él fue puro y santo. Por eso es que dice que Él era una representación viviente de la ley de Dios. Y ahora sí me voy a explicarles la santidad del día de sábado en la santidad de la ley de Dios. Les he citado esto para que ustedes vean la relación que hay entre Dios,
estando en su Hijo y su Hijo estando en su Padre, ¿verdad? Porque Elena de White citó Juan como se los he citado muchas veces. Y si hay que aprender ese tema, yo les invito a que vayan a escuchar los temas que tanto les están ahí en mi YouTube. Ustedes podrán entender lo que es la maravilla de estar en Jesucristo y sabiendo y creyendo que Jesucristo está en el Padre, que el Padre y Jesús son uno, y que ver a Jesucristo es ver al Padre, no otro Dios, sino al mismo Padre. Esa es la santidad de Jesucristo, que vemos a nuestro Yeshua por la fe y estamos viendo a nuestro Padre amado. Jesucristo es la revelación del Padre. No otro Dios, sino el Padre en su Hijo. Bueno, la santidad de la ley de Dios. Ay, mis hermanos, los voy a llevar a mirar en su mente, porque no iba a poner 2 slides solamente, pero ya me puse bien contenta. Quería darles este mensaje temprano y ver si lo puedo subir a temprano. Figúrense ustedes las slides que les he puesto del santuario levita, ¿verdad? Está el santuario con su cerco, ¿verdad? De cortinas de lino, ¿verdad? Y luego todo el santuario levita, ahí está en medio de este cerco, vamos a llamarle del cerco, en el cerco se llama el atrio, ahí está el altar del sacrificio, que era un cuadrado con cuernos, los 4 cuernos, y no voy a detenerme todo, ya vayan a ver la sangre, o será por señal, habla bastante más acerca de los sacrificios. Y entonces está el altar del sacrificio, donde se llevaba el sacrificio por la ofrenda por el pecado, y el sacerdote detenía al animalito y el pecador cortaba el cuello del animalito y la sangre era asperjada, se ungían los cuernos y luego era asperjada en el santuario, en el altar del sacrificio, y derramada en su base. Todo tiene un simbolismo precioso, pero esto se hacía en el atrio. Acá estaba la fuente del agua, el lavacro del agua. El lavacro del agua, que significa el agua de vida, que es el Espíritu del Padre. El Espíritu, ustedes vayan a Apocalipsis 21 y van a ver que del trono del Padre es de donde sale el agua viva y cristalina. Este es el símbolo del agua de vida, y que solamente podemos vivir porque nuestro Padre Celestial nos da vida, porque de Él fluye la vida. Y de Él fluye de la vida, y de ahí están los 2 árboles que son el símbolo de los 2 ungidos, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Espíritu y el Hijo humano, el sumo sacerdote, que es un Mesías, pero es un símbolo. Y de ese árbol, que es el que da los frutos cada mes, y nosotros comeremos, porque este árbol toma para darnos, y nosotros vivimos, porque comemos el fruto que es nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras, su enseñanza, todo lo que Él nos ha dado, su sacrificio, su sangre preciosa, su vida. Es ese fruto de ese árbol en símbolo, es que nosotros comemos, y por eso vivimos. Y por eso viviremos por la eternidad cuando estemos en el cielo, cuando seamos salvos completamente. Porque entonces dice que comeremos del fruto del árbol, ¿verdad? Porque es el símbolo de que vivimos porque Él, nuestro Mesías, dio su vida para salvarnos. Y el Señor nutre a la vida de su Mesías, y nosotros comemos de nuestro Mesías. Y así nosotros ahora en este mundo debemos compartir nuestras vidas con todos los demás. Porque la ley del cielo es dar.
Por eso ninguna persona egoísta o amadora de sí misma podrá llegar al cielo. Porque la ley del cielo es dar. Así como se dio el Padre en su Hijo, el Hijo se dio a nosotros. Y nosotros debemos darnos también. Y debemos darnos en regreso a Dios. Dice Elena de White, en el camino a Cristo, se completa el círculo de adoración cuando nosotros entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios, porque recibimos. Jesucristo recibe de Dios y nosotros recibimos de Jesucristo. Y vuelve hacia el Padre en una ola de adoración y alabanza por gratitud por tan grande salvación. No podemos separar al Padre en el Hijo sin separarnos nosotros del Padre. Tenemos que estar unidos con los dos. Entonces viene la fuente, ¿verdad? Es el agua de vida, y la fuente es el símbolo de Jesucristo, en el cual está depositada la plenitud del Padre. Ese es el verdadero significado de la fuente del agua, el lavacro del agua. De que está el sacrificio, es el cordero inmolado. El Hijo de Dios, el pan del cielo que vino al mundo y se hizo hombre y ahora es muerto por el pecador. El pecador lo degolló allí mismo, ¿verdad? Y ahora viene y está la fuente del lavacro. El sacerdote se lava allí antes de ministrar en el lugar santo. Allí está el símbolo de que nuestro Jesucristo es vamos a llamar el templo del Espíritu ahora. El templo, no que no lo era, sino que el templo del Espíritu de Dios. Jesucristo es el templo del Espíritu Santo, el templo de su Padre, el brazo de su Padre. Ay, esto es maravilloso. Ahora entramos al lugar santo, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí está la mesa de los panes y aquí está el candelabro. El candelero de oro, todo de una pieza. Simbolizando la unidad que es el Padre solamente, uno. Y aquí está la mesa de los panes con las 2 hileras de 6 panes cada una que simbolizaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Ahí estaban. El Señor las cargó sobre sus hombros, dice que los ha llevado toda la vida en sus hombros. Una referencia a los hombros donde están los 6 y 6, también engravados en piedras, en el sumo sacerdote, en sus vestiduras. Pero aquí están, en la mesa de los panes, están representados los 2 tiempos del Mesías. El Mesías antes de venir al mundo y el Mesías hecho carne. El Mesías espíritu y el Mesías humano. 2 naturalezas. El Mesías espíritu y el Mesías humano. Y se le llama también a esta mesa la mesa de los panes de la proposición. ¿La proposición de qué? La proposición. Está delante del candelero. Ahora sí, el candelero está ahí ardiendo con sus 7 lámparas que dan su luz. Y por Zacarías 4, nosotros 3 y 4, nosotros sabemos que los 7 son los ojos de Yahweh que ven por toda la tierra, ¿verdad? Entonces estos son los 7 espíritus. También lo hemos visto ya, que son los 7 espíritus que están delante del Padre en su presencia, y los podemos ver en Apocalipsis capítulo 4. Y Apocalipsis y para que podamos ver que son seres espíritu, pero son seres, en capítulo 1 de Apocalipsis mandan saludos a la congregación, a todos los fieles. Manda greetings de nuestro Padre y greetings también, saludos de los 7 espíritus que están delante del trono. Ellos representan la omnipresencia de nuestro Padre Yahweh,
nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Dios, nuestro Elohim. Ellos representan la omnipresencia. Ellos son parte del vamos a llamar el jurado o la plataforma primera de juicio para la humanidad. Y es una plataforma de juicio, mis hermanos. Porque el ser humano está en probación, está en tiempo de prueba. Y vamos a entrar en esto enseguidita. Pero déjenme terminar con esto. Aquí está el candelero, aquí está la omnipresencia del Padre en el candelero. Ahí están como en una representación los dos ungidos, el espíritu y el humano, como estaba en Zacarías 4, que dice que los dos que están delante, estos dos ungidos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De manera que estos dos hileras están delante del omnipresente Dios, representado por los 7 candeleros, como les he dicho, y están allí los dos ungidos delante del Señor de toda la tierra en símbolo. ¿Por qué? Porque este es el plan de salvación. Salvación por medio del Hijo, que es el pan de vida que vino del cielo, que descendió del cielo para abrazar la humanidad. Y aquí está en la mesa de los panes de la proposición, como proponiendo su humanidad delante de Dios. Delante del candelero, delante del Padre, que fluye su espíritu y da vida a todos los lámparas. Ellos los dos testigos en la visión de Zacarías ponían su aceite de oro al depósito en el cual fluía el aceite de la lámpara. Porque pusieron su vida. Su vida está allí, su espíritu, su vida está allí. Y aquí en esta riqueza de simbolismo vemos el plan de salvación. Y ahora de aquí pasamos, fíjense bien, aquí están los dos ungidos, aquí está el Padre, ¿verdad? Aquí están juntos. Ahora vemos que entonces están ya para entrar al lugar santísimo, donde estaba esta cortina, ¿verdad? Antes de Jesucristo, esta cortina que simbolizaba su cuerpo precisamente. Y entonces, cuando Jesús fue crucificado, fue muerto por nosotros, la cortina se partió por el medio y el cordero huyó de las manos del sacerdote que lo sostenía para ser sacrificado. No más, porque el Cordero de Gloria había muerto. Había sido completado. Por eso es que el Señor dice, hecho está. El sacrificio había sido hecho. Nuestro Cordero había muerto en mi lugar, en tu lugar. Y ahora sí, esa cortina se partió y se quitó. No hay cortina, porque no hay cortina en el cielo, porque la cortina es el cuerpo de Cristo. Y ahora sí, aquí está el altar del incienso, que es una pequeña réplica del altar de sacrificio. Aunque es alto, ¿verdad? Para ofrecer el incienso tiene sus 4 cornisas, de la misma manera que el altar del sacrificio, porque en él se ofrecía el incienso, que era martajado, hecho a golpes, hecho pedacitos finitos para poder quemarlo, y que el olor y la nube de incienso cubriera toda la Shekinah, el arca del pacto que estaba adentro del lugar santísimo. Y ahora sí, entramos al lugar santísimo. El Señor recibía la
el dulce aroma, dice él. La dulzura es dulce aroma para mí. Palabras del Señor. Porque es la vida de su Hijo. Es la vida de su brazo que le fue cortado para sacrificarlo. Literalmente hablando, ¿verdad? Pero es más que eso, porque en Cristo estaba toda la plenitud del Espíritu del Padre. Mis hermanos, el cielo, la eternidad, no nos alcanzará para comprender esta verdad tan profunda. Pero podemos verla por la fe. Saludarla por la fe. Abrazarla por la fe. Que el Padre nos amó tanto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera te amó que dio a su único Hijo, al unigénito, al primogénito, para que si crees en Él, si crees que Dios te amó tanto que vino en su Hijo para salvarte, entonces tendrás la vida eterna. Porque si no, no podrás tener la vida eterna, simplemente porque la vida eterna está, como hemos estudiado antes, precisamente por la conexión entre el Padre y el Hijo y nosotros con el Hijo. Y no podemos estar unidos al Hijo sin creer que el Padre estaba en su Hijo. Porque al unirnos con el Hijo nos unimos con el Padre. Y si tenemos otro Padre separado, otro espíritu separado, no puedes estar unido con tu Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es la única. Por eso es que no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos. Porque solamente unidos a nuestro Mesías podemos alcanzar la salvación que el Padre nos dará. Jesucristo es nuestro Cordero, nuestro camino al Padre, a la vida eterna. Y la vida eterna es el Padre y está en el Padre. Esa es sana doctrina de la Escritura. Bueno, ahora sí ya vimos el incienso, ¿verdad? El altar del incienso. Ahora estaba la Shekinah. La Shekinah es el arca del pacto. El arca del pacto era una caja rectangular hecha, los muebles del santuario, hechos de madera de acacia y cubiertos de oro puro. La madera de acacia es el símbolo de la naturaleza humana. Madera, nosotros somos humanos. La madera se puede quemar, se puede morir, muere. Pero ahora estos están cubiertos todos con una cubierta de oro finísimo, puro, purificado al máximo. Y la Shekinah, el arca del pacto, como la conocen, era esto, una caja rectangular, cubierta toda, madera de acacia cubierta con oro. Adentro de esta Shekinah, fíjense bien, es humanidad y el Espíritu del Padre, que es la divinidad. El Padre en su Hijo es la divinidad. El Espíritu, la naturaleza del Padre en su Hijo es la divinidad. Porque el Hijo es, como vimos en la piedra, la extensión, la divinidad del Padre. Los hijos Espíritu del cielo son también de la naturaleza Espíritu del Padre. Los 7 espíritus delante del Señor son también una extensión de la naturaleza del Padre, si le quieren decir así. Pero quiero decir que participan de la naturaleza Espíritu del Padre. Bueno, la Shekinah
Hemos estudiado eso, vayan al tema. La Shekinah estaba cubierta con el Espíritu del Padre, que es el oro puro, significa el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo del Padre. Y la humanidad de Jesucristo, cubierta con el Espíritu del Padre. Esa es el significado del arca del pacto. La humanidad de Jesucristo cubierta con el Espíritu del Padre, la vida del Padre. Mis hermanos, esto es algo bien serio. Estando en el mundo, el Señor era el templo, es el templo del Espíritu Santo. El templo de Dios, de su Padre. Bueno, vemos el arca ahora. ¿Qué fue lo que sucedió después del sacrificio? Después el lavacro, que es todo el símbolo de Cristo. Ahora en él está el Espíritu del Padre. Ahora entramos acá, vemos los panes de la proposición, la mesa con 2 cornisas, que significa 2 Mesías, los 2 naturalezas, los 2 Mesías, ¿verdad? El divino y el humano. Y luego el candelero, que es la presencia omnipresente del Padre. Y luego vemos el altar del incienso, la ofrenda. Y ahora vemos el arca del pacto, ¿verdad? Como todos los muebles que están hechos de madera de acacia, cubiertos con el Espíritu del Padre, el oro puro. Cuando usted oye oro puro en la iglesia, en la Biblia, así como agua pura y cristalina, así como el aceite, son símbolos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios, del Padre. Entonces usted ve esta arca del pacto cubierta con los símbolos de Cristo, el símbolo del Mesías. ¿Y qué es lo que hay adentro del arca? Adentro del arca, ¿qué hay? Están las tablas de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Que mismo Jesucristo le dio a Moisés. Allí mismo el Mesías antes de venir al mundo, ¿verdad? Mismo Miguel, como le llama la Escritura. El Hijo de... Admirable, como se llama, admirable consejero. Y cómo se reveló a Manoa y su mujer. Aquí están las tablas de la ley de Dios. Y aquí está el maná, del cual comió el pueblo de Israel. Y la vara de Aarón, que reverdeció. 3 símbolos. Y nosotros los estudiamos en el estudio. Vayan y escuchen los temas. Tómense el tiempo, porque esto es santo. Así que el pan de vida que descendió del cielo, ahí está significado. La resurrección, la vara de Aarón, que es la vara que es el ser humano, y reverdeció en la resurrección, ¿verdad? Ahora está vivo para el Señor. La resurrección del Señor. Y nuestra esperanza también de resurrección en Cristo. Pero lo que quiero es que ustedes vean es que la representación del arca es el cuerpo de Cristo. La vida es Yeshua, es Jesucristo, es el Señor. Y entonces cubierto con el Espíritu de Dios, y Él tiene la ley de Dios adentro. ¿Qué decía Elena de White aquí? Que era una viviente representación de la ley de Dios. Y más adelante dice que Jesucristo era the embodiment. En español habríamos la palabra como encuerpamiento. O sea que la ley se hizo hombre. La ley se hizo un ser humano. Eso quiere decir embodiment. Tomó cuerpo.
encuerpamiento de la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En símbolo, en figura. Y ustedes pueden ver en el arca, ¿verdad? Que está depositada la ley de Dios. Y está el símbolo de quién es Él. Él es el pan que vino del cielo. Y Él es la resurrección y la vida, así como lo declaró. Porque no se trata de que Él pueda o no pueda, claro, levantar. A su voz se levantarán los muertos. Pero no se trata de que es otro Dios que va a levantar los muertos. No, se trata de que es uno con el Padre. Se trata de que se unió la humanidad con la naturaleza del Padre. Se trata de que por medio de Jesucristo, Él, nuestro Mesías, que era una extensión, que era de la misma naturaleza del Padre, vino y se hizo como usted y como yo, un ser humano, y fue perfecto en todo para cumplir todo requisito, todo lo que es la ley de Dios, porque para Él no son requisitos, es vida. Por eso es que Él puede decir que Él se complace en hacer la voluntad de su Padre, porque las leyes del Señor son vida para nosotros. Así que podemos ver cómo es el embodiment, el encuerpamiento o corporalización, palabra más moderna, de la ley de Dios. Porque dentro de nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en el arca del pacto como nuestro Señor Jesucristo, y piénsenlo así para lo que sigue, como siendo nuestro Señor Jesucristo, vemos que dentro de Él está la ley de Dios. Él es el encuerpamiento de la ley. Él es el encuerpamiento del maná, del pan del cielo. Él es el maná del cielo, hecho hombre. Ahora vemos la vara de Aarón que reverdeció. Él es la resurrección y la vida, porque por el poder del Señor que lo levantó. Porque la escritura es bien clara cuando dice Pedro que el Señor, nuestro Padre, levantó a su Hijo de la tumba. Es la unión de el Espíritu de Dios con la naturaleza humana, la resurrección. La resurrección de Cristo nos da la seguridad no solo de la salvación, porque ya resucitó y después de haber sido muerto, ha resucitado. No es eso nada más, como hemos visto antes. Es mucho más. No podemos tener vida eterna si no creemos que el Padre estaba en su Hijo. Porque al resucitar el ser humano, Jesucristo, es porque está unido al Espíritu. El Hijo que era Espíritu agarró la humanidad y la conectó al Espíritu de vida del Padre. Eso es lo que sucedió. De manera que el arca del pacto es la figura de Jesucristo. Y vamos más adelante, pero quiero que ustedes comprendan ahora que estamos aquí, que vean el arca del pacto como el cuerpo de Cristo, como la vida, el ser de Cristo, como que es Cristo. En Él está la esperanza de la resurrección. Él es el maná que descendió del cielo. Por Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Ahora comprenden la santidad de la ley de Dios? ¿Podemos entender hasta dónde llega la santidad de la ley de Dios? ¿Y por qué es la diferencia de que Él no se sometió a los fariseos de su tiempo? ¿Y por qué Él no vino diciéndole, la ley dice esto y esto y esto, y si tú no obedeces esto y esto, serás muerto? ¿Qué es lo que el pueblo está haciendo ahora? Porque está viviendo en los rudimentos de la ley. Y tiene que comprender el espíritu de la ley,
que el espíritu de la ley habita en Cristo, ¿verdad? Él, el Padre, su carácter está en su Hijo. El oro puro de la vida de Dios está en Cristo. Y la ley de Dios, sus mandamientos no pueden ser separados de Cristo, porque Él es el encuerpamiento o la personalización de la ley de Dios. Por eso es que en las bienaventuranzas, Mateo 5, yo les invito, como fuimos invitados por el ángel, a estudiar las bienaventuranzas, porque ellas revelan la ley de Dios como el Señor la enseñó al pueblo de Israel. Y son válidas para nosotros, y todos estamos cortos allí. Yo estoy corta allí. Usted está corto allí. Todos estamos cortos allí. Y yo quiero pedir públicamente perdón a mi familia, a mis hijos y a mis hijas, porque cuando fui a predicar, ¿verdad? El Señor me dio una buena lección en todo esto, pero aprender las lecciones duras no las puedes aprender allí. Tienes que pasar por el proceso. Y yo aprendí que yo no voy a dirigir la obra del Señor. Él va a dirigir su obra. Él va a ponerla en las manos de quien Él quiere, no de quien yo quiero ponerla en las manos de alguien. Mis hermanos, yo quiero pedir perdón por mi falta de entendimiento. Y porque todo el dolor humano, el dolor, todo eso tuvo que ver, toda mi afectación y mi tristeza y todo fue porque yo no comprendía, pero porque yo no comprendía que era el Señor me estaba haciendo entender que cuánto hay de yo en mí todavía. Yo fui la que me lastimé. Cuando el que fue lastimado fue mi padre, porque él fue el que fue despreciado. Y sin embargo, Él está con los brazos abiertos para mi familia y para todos los que yo quería compartir esta verdad gloriosa. Pero yo me enojé, me sentí. Y yo quiero pedirles perdón en el nombre de Jesucristo. Perdónenme, hijos. Yo sé que su vida es tan caótica, pero el mensaje que yo llevaba es mensaje de vida, de salvación. Y uno piensa, y eso es lo que pasa con los hermanos y hermanas que prediquen o que predican, que uno piensa que ya le dieron el mensaje y uno puede hacer lo que quiera, y no es así. Estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la autoridad del Espíritu del Señor. Ahora puedo ver, hasta ahora puedo ver. Así que perdónenme en el amor de Jesucristo. Perdónenme mis primos, mis primas, mis amados, porque yo iba a testificar a esta grande, hermosa familia que yo tengo. Mis hermanas, mis sobrinos, que son tantos, mis hijos, mis hijas. Pero el Señor tiene todo en sus manos y yo confío en Él. Sigamos pues adelante con este hermoso mensaje. Así que esta es la santidad de la ley del Señor. Es la santidad, es tan santa como Jesucristo es santo. La ley de Dios es santa, así como el Padre es santo. Y no hay manera de que pueda decirse, yo salí de la ley. La ley ahora no me corresponde porque yo vivo en la gracia. No, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió precisamente porque no podía ser transgredida la ley de Dios.
Murió para pagar el precio de haber transgredido su ley. Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios, dice el apóstol. De manera que la ley, dice Pablo, es santa, es justa, es buena. Y la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Dios, mis hermanos, es la que nos revela el pecado en nosotros. Nos dice, tú estás adulterando, tú estás robando, tú estás levantando falso testimonio, tú estás haciendo esto. Es nuestro espejo, es el espejo en el cual nos vemos y vemos si el vestido que nos fue dado cuando nos bautizamos, nos es dado el vestido blanco, que es la justicia de nuestro Señor. La vida pura y santa de nuestro Señor Jesucristo nos es puesta como nuestra. Nuestro Padre, aquí viene lo que decía que estamos en probación, que estamos en tiempo de prueba. Nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios cuando venimos a Cristo, ¿no es así? Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y el Señor nos perdona y los pone en el profundo de la mar, como dice la Escritura. Y somos vistos como limpios, pero no estamos vistos solos limpios. Somos vistos a través de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Somos vistos a través de Él. El Padre ve a su Hijo. Santidad a Yahweh. Y entonces ahí estamos nosotros. Por eso es que debemos estar en Cristo. Esta es la unión que tenemos que tener con Cristo. Porque el Padre, si nos ve solos, se acabó. Porque en nosotros no hay justicia. No, ninguna. Dice la Escritura que son como trapos de menstruo. La justicia que cualquier humano pueda tener. Así que nosotros tenemos que estar escondidos en Jesucristo. Por eso es que la unidad con Jesucristo es muy importante. Y es la más importante, de la más grande importancia. Y por eso es de la más grande importancia que usted crea que Jesucristo está unido al Padre, así como nosotros, en espíritu. Porque usted ve que estamos unidos a Jesucristo. No estamos metidos en su cuerpo, ¿verdad? Estamos abrazados en su cuerpo y metidos en su cuerpo espiritualmente. En espíritu. En todo lo que es nuestro ser. Todo lo que somos en realidad. Eso está abrazado al cuerpo de Cristo. Eso es estar abrazado en espíritu a Jesucristo. Y nuestro Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Jesucristo. De manera que así es como somos salvos. Y mis hermanos, el arca del pacto nos enseña que la ley es santa, es justa, es buena. Y ahora venimos al sábado. El sábado vemos ahí que están juntos en su creación y el Padre emitió la orden y la orden del Padre es vida y todo viene a la existencia. Y aquí está Jesucristo con nuestro Padre, ¿verdad? En la creación. Hemos de verlo con nuestros ojos. Pero y ahora viene el día termina y ahora viene el sábado. Terminó todo, está hecho. Y el hombre y la mujer están hechos ahí. El hombre y la mujer. Y entonces el Señor viene y queda con ellos todo el día de sábado. Es Shabbat para el Señor. Porque tiene comunión con sus hijos. Ahora significa más, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que el que es la ley, el espíritu de la ley, está con nosotros. Leamos las bienaventuranzas cada sábado. Yo sé que vamos a aprender tanto. Y hasta que podamos embodied, hasta que se graben en nuestro cuerpo como el Mesías. Así que se graben esas reglas de vida para nosotros.
¿Cómo no estar delante de nuestro Jesucristo, de nuestro Padre en Jesucristo? ¿Cómo no estar delante del Dios de los cielos y de la tierra en Jesucristo? ¿Cómo no presentarnos delante de Él y decir, Padre, gracias, gracias por tu creación y gracias por la salvación y gracias por este tiempo y yo te ruego que vengas y que me corrobores y que me hagas como mi Jesús, como mi Yeshua, para poder ir al cielo contigo. Esto nos lleva a la segunda parte. Mis hermanos, ustedes ven el arca del pacto, ¿verdad? En el santuario está toda la verdad del Señor. Ahora está encima del cajoncito, que es el arca del pacto, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a llamarle la persona de Cristo. Ahora está una cubierta que se llama el propiciatorio. Es una plancha de oro puro, finísimo, cubre el arca del pacto. Cubre el arca del pacto. De esa misma pieza, de la pieza de oro, están hechos 2 querubines. ¿Se imaginan? El Señor dio dones a los hombres. Y Él le dio el don a estos hombres que hicieron esto. Están 2 querubines con sus alas extendidas así y mirando hacia el propiciatorio. Todos de una sola pieza de oro. Los 2 de una sola pieza del oro del propiciatorio, que el oro es el Espíritu del Señor. En medio del propiciatorio se manifestaba la presencia del Padre cuando se hacían los sacrificios y el Señor venía y se llenaba el templo de la gloria de Dios y nadie podía entrar porque la gloria del Señor estaba en su templo. Y en el propiciatorio se manifestaba la gloria de Dios en el templo israelita. ¿Cuál es el símbolo, mis hermanos? Nosotros vemos que esa plancha de oro es el Espíritu, es el símbolo de la gloria del Señor, el símbolo del Espíritu del Padre. Y vemos que estos 2 querubines que están delante de Dios, ¿se acuerdan lo que dice Zacarías 4? Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de la tierra, siempre delante de Él. Y vemos que la profecía de Zacarías fue dada para traer al Mesías humano. Así que está el Mesías espíritu y el Mesías humano. Y estos 2 querubines representan el Mesías espíritu y el Mesías humano. Representan unidos en espíritu completo del mismo a la imagen del Padre. Completamente a la imagen del Espíritu, del ser del Padre. De una sola pieza, de la pieza que es símbolo del Espíritu, de la cubierta del cuerpo de Cristo, está hechos los 2 querubines de oro del propiciatorio. Del Espíritu del Padre son estos 2 que están delante del Señor de toda la tierra, los 2 ungidos, el Hijo Espíritu y el Hijo humano, que son un Mesías, pero que este es el símbolo, porque el Señor quiere que nosotros reconozcamos a su Hijo antes de venir al mundo y después de haber venido al mundo, porque el sacrificio del Padre como el sacrificio del Hijo ha sido enorme, enorme, grande el sacrificio de nuestro Dios para dar la parte de sí mismo a su Hijo para salvarnos. Grande el sacrificio del Mesías
para rebajarse a ser un ser humano como nosotros y entonces morir por nuestros pecados. Pero ahora los vemos ya allí, el símbolo del Hijo Espíritu y el símbolo del ser humano. Los dos juramentos del Señor cumplidos allí, ¿verdad? Los dos juramentos, el Mesías y el Rey. El Mesías y el Rey. El Mesías Salvador del mundo y el Rey de la simiente de David. Mis hermanos, esta es la simbología de ahora los vemos a los dos. ¿Se fijan que los dos tienen la misma naturaleza de la cubierta de la caja? Y vemos que Cristo, Él es el encuerpamiento de la ley, el encuerpamiento de todas estas verdades allí. Entonces, la plancha es el encuerpamiento de Cristo. De manera que la naturaleza es todo cubierto. El encorpamiento de la ley del Señor, el encorpamiento de nuestro Señor. Todo está cubierto, su cuerpo de Cristo está abrazado por el Espíritu del Padre. Su ser entero en su Hijo. Y entonces nosotros vemos ahí los dos. Ahora viene el Espíritu Hijo y el humano juntos. Ahí están como en la mesa de los panes, dos. Y aquí están los dos querubines. Pero se fijan ustedes una cosa, que los dos están participando, son uno solo con la plancha. Son uno solo con el Espíritu de Dios. Uno solo con el oro del Espíritu. Y salen y son dos aquí. El Espíritu y el humano. Esta es la verdad del Mesías. El Espíritu y el humano. En uno. Participando de la naturaleza de Dios. Espíritu. Participando del Espíritu, porque Dios es Espíritu, ¿verdad? Esta es la naturaleza. Este es el Espíritu Santo. Ellos, los dos testigos. Por eso esta verdad es tan importante. Porque en Jesucristo está unida la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. Este es el mensaje, que fue hecho uno como la plancha es una con los querubines. Porque el oro es la representación del Espíritu de Dios. Así como fluye oro del candelero, el Espíritu de Dios fluyendo. También la plancha es el Espíritu de Dios que cubre a su Hijo en este propiciatorio. Y ahora vienen ya al final, ¿verdad? Están, los dos son de la naturaleza del Padre. Ya usted no ve en el querubín acá, no ve usted no ve la madera de acacia en estos y el oro cubriendo, no. Ahora los ve todos los dos querubines de la mismo material del propiciatorio. Los dos de oro puro y de una sola pieza. Esto quiere decir, esto es, mis hermanos, que del Espíritu del Padre es de donde nuestro Mesías vive. Y Él es la vida de nuestro Mesías. No solo es la vida de nuestro Mesías, sino que ahora sí la naturaleza nueva que nuestro Señor tiene en el cielo es sin la naturaleza carnal que muere que tenemos aquí. Nuestra naturaleza espiritual ya no es carnal. Porque esto es el mensaje del Espíritu. El reino de Jesucristo es mensaje del Espíritu. De manera que nuestra naturaleza ya no, la naturaleza de Cristo no es carnal. Toda es naturaleza divina en el cielo.
Es diferente el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es otra cosa, pero la naturaleza carnal, el will carnal, la voluntad carnal, ya no existe. Nuestro Señor ganó la victoria sobre la naturaleza carnal. Y en el cielo es solamente naturaleza divina. Naturaleza divina. Este es el mensaje del santuario. Y es por eso que es tan importante que comprendamos que la verdad fundamental del Evangelio, la piedra angular del Evangelio es precisamente como Zacarías lo dice, la piedra con 7 ojos, que es toda la plenitud del Espíritu del Señor, la omnipresencia del Señor, el Espíritu de Dios. Y la piedra angular del Evangelio es Dios en Jesucristo y Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria eterna, la esperanza de una vida en el Espíritu. No quiere decir que vamos a andar flotando como la gente piensa, no, quiere decir que nuestra naturaleza carnal habrá sido completamente obliterada, acabada. Por eso no vale la pena pegarse a lo que yo soy. No, todas rubbish, es basura. Nosotros queremos la naturaleza divina. Nosotros queremos la naturaleza del Espíritu de Dios. Porque los salvados, cuando el Señor venga, reflejarán el carácter de Jesucristo de tal manera que ver a un salvado es ver al Señor Jesucristo. Elena de White, en El conflicto de los siglos, yo no recuerdo la página, pero es al final, cuando los salvos son transformados. Ella miró y vio, pero todos tenían el rostro de Cristo. Todos tenían el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos transformados. Y esta transformación no es que va a suceder allí, yo voy toda así como soy, toda llena de mis basura de naturaleza humana y ya, allá, ahora sí, estoy lista, bautízame, cámbiame, ¡pum! Ahora reflejo a Cristo. No, no es así. Por eso es que el mensaje del Evangelio de Dios estando en su Hijo es tan importante. Y nosotros estando en Cristo estamos en el Padre, en su naturaleza. Porque es el Espíritu de Dios el que va a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestro todo. Y nos va a conformar a la imagen de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, esta es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que le dejamos allí para después seguir más adelante. Todavía hay mucho que quiero compartir con ustedes. Voy a traerlo solamente porque yo fui enfrentada por medio de la social Facebook a la verdad, porque yo siempre he predicado que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero un hermanito puso ahí y puso el versículo que dice, hemos sido adoptados, ¿verdad? La Biblia judía no dice adoptados. Y como es la versión que yo uso, pues que yo he usado ya un rato, ¿verdad? Pero yo vine me puse a pensar, ¿por qué es que somos adoptados y también somos hechos hijos? Porque la Biblia habla de que ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. El asunto es este. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios no puede cambiar su ley para salvar al hombre. Él no puede alterarla para salvar al mundo, pero Él no se negó a darnos a su propio Hijo para que el hombre tenga otro
another probation, otro tiempo de prueba. Así como Adán, en la historia de la redención, dice que Adán y Eva fueron puestos en el Edén. Antes de crear el mundo, el Padre y su Hijo tuvieron su reunión, ¿verdad? Y discutieron. Entonces el Padre decidió de que pondrían a Adán y Eva, crearían el mundo y el ser humano sería puesto en la tierra como en tiempo probatorio, en tiempo de prueba. Y si el hombre se mantenía leal a Dios, a pesar de todo, entonces sería elevado a la altura de los ángeles. A la altura de los ángeles. Y ese pedacito está despuesito, apenas terminando la caída de Lucifer, enseguida sigue esto. Así que, cuando nosotros venimos a Cristo, somos recibidos como hijos. Pero estamos en un tiempo probatorio. Estamos en un tiempo de prueba para ver si en verdad queremos lo que decimos que queremos, ¿verdad? La salvación. Porque si queremos la salvación, nos vamos a empeñar con todo lo que podamos, que quiere decir rendirnos. Porque lo único que podemos hacer es rendirnos. Rendirnos y dejar que Dios haga su trabajo en nosotros. Contemplándolo a través de su palabra, estudiando la vida de Cristo, porque ver a Cristo es ver al Padre. De manera que al ver a Cristo nosotros nos damos cuenta cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Ese fue el propósito de venir Jesucristo a la tierra. Para que podamos ver cómo es el Padre. Porque tal es el Padre, tal es el Hijo. Y no porque sean dos dioses separados como hemos visto, sino que el Hijo vino a revelar a su Padre. La extensión, el brazo del Padre para abrazarnos. Y mis hermanos, nosotros estamos, cuando venimos a Cristo, cuando estamos sin Jesús, somos hijos del diablo. Juan lo establece claramente, no os engañéis. El que hace pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio y él es el padre de todo el que hace mal. Pero cuando dejamos a ese Padre y nos abrazamos al verdadero Padre en la persona de Jesucristo, porque entonces decimos, Señor, recíbeme como tu Hijo otra vez. La historia por eso está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Venimos y recíbeme como uno de tus jornaleros. O como un hijo adoptivo en nuestro caso, ¿verdad? Y nuestro Padre nos recibe como un hijo pendiente. Estamos en probación. Ahora estamos de prueba. Y si ponemos todo nuestro ser en esto, si rendimos todo nuestro ser a nuestro Señor, rendimos todo lo que somos a Dios y nos damos y nos abrazamos de nuestro Jesucristo, entonces su justicia por eso es que Dios nos ve a través de su Hijo. No puede vernos solos como hijos. Si yo digo, yo soy tu hijo, ahora vengo, puedo, porque el apóstol dice, ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Sí tenemos entrada al lugar santísimo, pero no vamos solos, nunca solos. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías está delante del Padre, poniendo su sacrificio por nosotros. ¿Y quiere decir esto? No que está levantando sacrificándose o nada de esto, porque un sacrificio fue hecho. Pero quiere decir que su sacrificio es suficiente para salvarnos. Y Él está delante de nuestro Padre para que el Padre vea a su Hijo perfecto, santo, puro, y que esa imagen del Hijo sea puesta en nosotros. Y cuando vamos al cielo, cuando estamos transformados, así como Elena de White vio todos con el rostro de Jesucristo,
quiere decir que todos habremos reflejado correctamente, perfectamente la imagen de nuestro Mesías. Y eso será gloria. Y ahora sí podremos ver al Padre. Ahora sí nos será dado poder ver al Padre. En realidad estamos viendo al Padre en Jesucristo. Esa es la verdad, que vemos al Padre en Jesucristo. Hasta que el Señor, ¿verdad? Hasta que a Jesucristo le sea sujeto todo. Hasta que el Señor ya fue sujeto, sus enemigos fueron puestos por estrado de sus pies, fueron destruidos después del milenio. Y ahora sí, el mundo volverá a ser, el mundo será lo que fue destinado a ser al principio. Ahora, el ser humano, nosotros que ya hemos sido transformados en la venida del Señor y llevados al cielo, ahora sí nuestra naturaleza, dice el apóstol Pablo dice que seremos semejantes a Él, a Jesucristo, porque le veremos como Él es. ¿Y recuerdan el propiciatorio? ¿Cómo es ahora Jesucristo? Es de naturaleza espíritu, ¿verdad? Participa de la naturaleza de Dios, en su naturaleza. Él siempre fue lleno del Espíritu del Padre. De eso no, ni qué decir. De manera que esto significa más todavía, que su presencia es tanto ser humano, con una nueva naturaleza humana, y espíritu también, participando directamente del Espíritu del Padre. Y nosotros ahora sí podemos decir, ahora somos hijos de Dios. Lo podemos decir hoy por fe, pero cuando vayamos al cielo vamos a exclamar, ahora sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde la corrupción de mi cuerpo? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde la desgracia? No más. Porque habremos sido hechos nuevos y hemos sido más que esto, como aprendimos, elevados a la altura de los ángeles. Y eso es lo que quiere decir, que vamos a participar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y la naturaleza de Cristo, como vimos en la Shekinah, es la naturaleza del Padre. Y no seremos otros dioses. ¿Se fijan? Seremos elevados a como nuestro Señor Jesucristo es. Nuestro Mesías es. Y era desde antes de venir al mundo. Pero hemos sido redimidos y rescatados y elevados a la altura de los ángeles. Para entonces, ¿verdad? Eso significa estar en Cristo y estar en Dios, en nuestro Padre. Mis hermanos, vamos a cerrar este pensamiento así. Estamos en probación para que nuestro espíritu, nuestro ser interior, nosotros, lo que verdaderamente somos, porque el cuerpo es solamente la presencia, delgados, gordos, como, ¿verdad? Pero es la presencia. Pero lo que somos es lo que está aquí, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro ser, nuestros sentimientos, todo. Todo tiene que ser conformado a la imagen de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Padre y nosotros necesitamos reflejar a Jesucristo para poder ser considerados como Jesucristo. Así, mis hermanos, esta fue la enseñanza. ¿Verdad que el sábado es santo? Tanto como santo es Jesucristo. Y así como Jesucristo era el embodiment, era el encuerpamiento, hecho persona, la ley hecha persona. Así nosotros tenemos que ser en nosotros dice Jesucristo, si vuestra justicia no fuera más que la de los fariseos y todos los que tanto predican la ley, no entraréis al reino de los cielos. Y muchos piensan, es que más. No, es que hay que hacer lo que Jesucristo dijo, que es la ley de Dios. Hay que estudiar a Jesucristo, hay que estudiar su vida y hay que vivir su vida. Eso es estar
Eso es ser el encorpamiento de la ley de Dios, ¿verdad? No es el precepto frío de la letra, es el espíritu. Y la letra solamente está puesta para describir y para alumbrar, para rodearnos como un cerco. Pero el espíritu de la ley es para traernos a nuestro Mesías, para que seamos como nuestro Mesías, que es el encuerpamiento o la personificación de la ley de Dios. Así, mis hermanos, la ley, como dice el apóstol San Pablo, es santa, es justa, es buena. Y que el Señor les bendiga. Voy a hacer una oración, pero yo la voy a cortar para que sus videos no sean tan largos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga.